Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Cuando hablamos de derecho internacional constitucional, siempre clasificamos a los estados en monárquicos republicanos y a las repúblicas en democráticas autoritarias, pero también en monarquías en la misma línea de monarquías democráticas, como es el caso de la España, monarquía republicana, una monarquía que se opone a toda fórmula de dictadura porque quiere la democracia y afirmarse en los principios fundamentales. Por eso en las formas de gobierno monárquicos republicanos siempre hay una constitución que rige las situaciones y el apego a la ley. Pero en materia electoral muchas veces hay vacíos e incluso en la práctica parlamentaria, porque el derecho parlamentario es algo nuevo también y se está escribiendo. Vimos que en Estados Unidos hay una situación muy compleja dentro del parlamento de ese país, porque el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es la que equivale a diputados en otros países, el republicano Kevin McCarthy, fue destituido por legisladores de su partido muy molestos por haber ayudado a los demócratas. Y esto es raro que en el Partido Republicano, es primera vez que pasa que el partido que tiene la mayoría en el Congreso, en este caso en los demócratas, tienen también la situación porque ellos dominan el Senado, pero no dominan los demócratas a la Cámara de Representantes. Y en la Cámara de Representantes, naturalmente, tienen mayoría los demócratas. En cambio, en el Senado es la mayoría republicana y quien destituye precisamente al presidente de la Cámara son los de su propio partido. Esto denota ya la división entre los que siguen a Trump y aquellos que quisieran un gobierno, si hubiese elecciones rápidas y si Trump es el candidato, o ponerles a alguien mucho más democrático y mucho más abierto a la consulta electoral. Veamos. El republicano Kevin McCarthy fue destituido el martes por su propio partido como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por primera vez en su historia, la Cámara resolvió dejar vacante el cargo por 216 votos a favor y 210 en contra. La votación fue promovida por republicanos de extrema derecha entre luchas internas de cara a las presidenciales de 2024. McCarthy enfureció al ala más radical del partido cuando aprobó el sábado una medida bipartidista de financiación provisional respaldada por la Casa Blanca que evitó un cierre del gobierno. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. No me arrepiento de haber elegido gobernar antes que quejarme. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. No me arrepiento de haber negociado. Nuestro gobierno está diseñado para encontrar compromisos. En Estados Unidos, el dirigente de la Cámara Baja es el segundo en línea de sucesión del presidente. Como muchos congresistas, McCarthy también había reprendido a Trump por los disturbios de 2021 en el Capitolio, pero hizo las paces más tarde en busca de la presidencia de la Cámara, aunque su control quedó en manos de los partidarios de línea dura. Biden emitió un comunicado a través de su secretario de prensa tras la destitución de McCarthy, en el que instaba a la Cámara a elegir rápidamente un sustituto, argumentando que los urgentes retos a los que se enfrenta el país no esperarán. Unidos, la destitución por su propio partido en el Senado, la importancia que tiene porque es el segundo en la línea de mando de los Estados Unidos en caso de ausencia del presidente. Pero veremos porque el debate sigue electoral entre los republicanos y seguramente el ala partidaria de McCarthy es el ala que se opone al presidente Trump, quien aspira a ser reelegido en la próxima campaña electoral. Y en cuanto a la iglesia que no tiene parlamento o tiene un parlamento distinto porque es en base al sínodo de obispos, que es el Simposio Mundial sobre el futuro de la Iglesia. Allí precisamente en Roma están reunidos los cardenales del mundo para tratar de escoger al nuevo mandato de la Iglesia en relación con temas nuevos y sobre todo polémicos como los últimos que el Papa ha destacado en materia de género. Por eso en este sínodo de los obispos sobre el futuro de la Iglesia, el Papa insistió y volvió a señalar la conveniencia de los cambios económicos, sociales hacia un mundo más equilibrado e insistió en el tema de la ecología y el medio ambiente, aunándose a la voz del secretario general de Naciones Unidas que dice que estamos a la puerta del infierno con el calentamiento global porque no podría subsistir ni la vida, la naturaleza, los animales ni el hombre dentro de una situación como la que está presentando con la subida de grados en la temperatura, no solamente a nivel mundial, sino los efectos inmediatos en el derretimiento de los hielos, en el problema de la diversidad y en la contaminación creciente de las ciudades. Comenzó un simposio mundial sobre el futuro de la Iglesia Católica.
El Papa Francisco celebró el miércoles la misa de apertura del Sínodo de los Obispos, un encuentro que tendrá lugar en Roma a lo largo de 4 semanas, tras 2 años de consultas mundiales. Hasta el 29 de octubre, 365 miembros con derecho a voto y un centenar de expertos debatirán a puerta cerrada para entregar sus iniciativas al Sumo Pontífice. Por primera vez en la historia de la Iglesia, monjas y mujeres laicas podrán participar en las consultas del Sínodo y votar. No estamos aquí para llevar adelante una reunión parlamentaria o un plan de reforma. El sínodo, cari fratelli. El sínodo, queridos hermanos fraternos, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. No estamos aquí para hacer un parlamento. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús. Camminare insieme con lo sguardo di Gesù. En medio de expectativas de algunos y preocupación por parte de otros, el encuentro abordará temas como el tratamiento de los divorciados, los creyentes LGBTQ, las mujeres diáconas y el celibato sacerdotal. Francisco tendrá la última palabra sobre la eventual puesta en marcha de las propuestas. Dinanzi alle difficoltà e alle sfide che Frente a las dificultades y los retos que nos esperan, la mirada de Jesús, que bendice y que nos recibe, nos libra de caer en algunas tentaciones peligrosas. di essere una chiesa rigida, Ser una iglesia rígida que se arma contra el mundo y mira hacia atrás, ser una iglesia apática que se somete a las modas del mundo, o ser una iglesia cansada, replegada en sí misma. le mode del mondo, di essere una chiesa stanca, ripiegata su se stessa. Desde que asumió el cargo en 2013, Francisco ha trabajado por reformar la gobernanza de la iglesia, que quiere que sea menos vertical y más cercana a los fieles, aunque ha encontrado fuerte resistencia interna. Una segunda sesión de la asamblea está programada para octubre de 2024, por lo cual no se esperan decisiones concretas de forma inmediata. La prensa italiana le dio más importancia en el discurso del Papa a la parte ecológica y ambiental. Sin embargo, como dijo el Papa, esto no es un parlamento como en Estados Unidos o en cualquier país del mundo donde se discute la política y se llegan acuerdos. Esto, según la Iglesia Católica, es inspiración del Espíritu Santo y están allí los cardenales, que son la máxima autoridad después del Papa, junto a los obispos y sacerdotes en toda la Iglesia mundial, que tiene más de 1.300 millones de seguidores. Por eso la importancia del Vaticano, un pequeñito estado rodeado precisamente de Italia, en donde más de 1 kilómetro cuadrado es lo que tiene y menos de 900 habitantes, con lo cual la voz del Papa, a pesar de ese pequeño estado, actúa como jefe de la Iglesia Católica en la parte religiosa, pero también como jefe de Estado, y por eso lo reciben, como vimos últimamente en algunos lugares, con todo el protocolo presidencial o de primer ministro, como siempre se acostumbra dentro del sistema occidental. Y en cuanto a otros temas importantes, es que España está preparándose para su fiesta nacional y el gobierno español está precisamente trabajando, sobre todo la embajada en Caracas, tenemos embajada en Madrid, son embajadores de carrera, y en el caso de Caracas están haciendo una programación muy interesante con motivo a esta fecha nacional, además dedicada fundamentalmente a la parte cultural. Nuestra compañera Natacha Carreño estuvo presente en la rueda de prensa del señor embajador y nos da la información completa sobre esto. Saludos amigos de Brújula Internacional. Hoy la brújula de la semana acompañó a la Embajada de España y al embajador el señor Ramón Santos en la presentación de la agenda cultural que se llevará a cabo en nuestro país en el último trimestre del año, con motivo además del Día Nacional de España. La política cultural de la Embajada es sin duda la política más amable, más satisfactoria que hacemos, ¿no? Yo creo que solo es comparable a la política consular en la parte que toca a los reconocimientos de nacionalidad, ¿no? Cada vez que damos nuevos pasaportes españoles es una gran noticia, es una gran alegría, y estas son las cosas que nos gusta hacer. Nos gusta hacer de todo, pero esto especialmente, y algo parecido ocurre con la política cultural, porque es el establecimiento de una colaboración permanente con distintas instituciones venezolanas, públicas y privadas,
es aliarnos con iniciativas que nos parecen interesantes. La inmensa mayoría de las actividades culturales se quedan en Caracas. Pero desde el principio nos dimos cuenta de que hay que sacar la actividad cultural, hay que sacarla en la medida de lo posible de Caracas, no concentrarla aquí. Naturalmente que aquí estará la mayor parte de las cosas que hagamos, por razones evidentes, porque aquí tenemos la sede de la embajada, pero la presencia de España en Venezuela tiene que proyectarse más allá de Caracas. Y este año lo estamos logrando. Este año tenemos presencia cultural importante en Barquisimeto, la tenemos también en Valencia, la vamos a tener también en Puerto Cabello y la vamos a tener también en La Guaira. O sea que son distintos estados en donde vamos a tener actividades culturales que ahora les vamos a ir contando. Por mi parte vengo a contribuir, como ya ha anunciado Luis Cacho, con 2 obras de teatro como autor, que tengo el honor de presenciar los montajes, las producciones venezolanas. La primera será Clarisa. Aquí tenemos a María Alejandra Tellis, que es la protagonista, es un monólogo sobre... Bueno, no lo voy a explicar, No voy a hacer spoiler, que hay que ir al... Tú sí. En este momento tenemos para el día sábado 7 de octubre la primera gran cajoneada que se haga en el país. Para ese día se están invitando a todas esas personas que tengan un cajón, vayan a una plaza muy grande que se llama Juan Guillermo Iribarne. Calculamos, ya tenemos confirmados más de 100 personas con su cajón, y al final de que se haga música con ese cajón también se está invitando a todas esas personas que saben bailar flamenco y que quieran ir a bailar flamenco con la música que se haga con ese cajón. El Barquisimeto es la ciudad de Venezuela que tiene mayor cantidad de escuelas flamencas y por eso también se le da la oportunidad. ¿Por qué el 7 de octubre? Porque le damos inicio a la Semana de la Hispanidad. Y estos fueron los detalles de la presentación de esta programación cultural que comenzará en este mes de octubre y llegará hasta el mes de diciembre. Aquí además se recalcó la importancia de llevar la cultura a otras regiones de nuestro país y además se llevarán a cabo actividades relacionadas con el cine, con la literatura y con la música, donde además se celebrará la próxima semana el Día Nacional de España. Tendremos igualmente al señor embajador de España el próximo domingo en Embajada y Embajadores para conversar más sobre el tema cultural, que es realmente lo que une a los pueblos. Vamos a un corte y después venimos con el rector Basilio Sánchez de la Universidad Bicentenario de Aragua sobre los programas y sobre todo el interés de la nueva Asociación de Rectores de las